Bases psicológicas de la educación musical de Edgar Willems. Capítulo 3. El ritmo. Desde tiempos de los antiguos griegos, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Aristógenes de Tárenlo, hasta nuestros días, salvo una interrupción durante la Edad Media, se ha discutido la naturaleza del ritmo. Como se lo encuentra en todas las cosas y en todas las circunstancias, muchos autores han creído hallar su origen o sus características en los ámbitos más diversos. Alternativamente, en su concepción, el ritmo es número, movimiento, orden, organización, proporción, vida, forma, inteligencia, instinto, fuerza, repetición, alternancia, simetría, duración, intensidad, medida, descanso, voluntad, y no termina la lista. En cuanto al pedagogo, no toma o toma muy poco en cuenta el aspecto filosófico o metafísico del ritmo. Lo único que importa es su práctica, pero para que ésta sea eficaz, es conveniente que esté sostenida por una subestructura psicológica que todo educador puede estudiar y poner a prueba. Podemos preguntarnos, ¿qué es el ritmo? Y luego, ¿cómo abordarlo para su estudio y recibir de él ese aporte característico que ningún otro elemento puede darnos? ¿Qué actitud humana hay que adoptar para satisfacer sus imperativos, percibir, sentir, vivir y utilizar el ritmo con conocimiento de causa en la práctica musical? Tocamos aquí un problema de grandísima importancia, respecto del cual las opiniones están muy divididas. Sin embargo, el aspecto psicológico de la cuestión tendría que satisfacer al educador, que debe despertar el instinto rítmico en los principiantes, desarrollarlo en todos los alumnos y corregirlo en aquellos que, debido a una práctica errónea, están casi desprovistos de él. La educación y especialmente la reeducación descubren la verdadera naturaleza del ritmo y permiten revelar dónde tiene su asiento y sus raíces en el ser humano. Después de haber diferenciado netamente el ritmo, no solo de la métrica, que es la medición del ritmo, sino también de la rítmica, que es, en el sentido griego, la ciencia de las formas rítmicas, diremos que es un elemento de vida y especialmente de vida fisiológica, cuya clave práctica se encuentra en el cuerpo humano. Una experiencia no limitada a la música sino extendida a las diferentes disciplinas artísticas muestra que en el alumno carente de ritmo la conciencia del movimiento corporal está poco desarrollada. Nos referimos, por supuesto, al ritmo viviente, real, que exige el concurso de los tres elementos indispensables, duración, intensidad y plástica, presentes en la imaginación motora. Evidentemente, quienes conciben el ritmo tan solo a través de uno de esos elementos, o aún de otro, intelectual o abstracto, número, proporción, etc., no pueden pensar como nosotros. ¿Qué representa para ellos el instinto rítmico? Creemos que no es razonable separar la imaginación motora de la actividad corporal. Muchas concepciones del ritmo prescinden del instinto. Ahora bien, es este instinto, viviente, natural, el que hay que despertar, proteger y desarrollar en el principiante y en todo alumno. El verdadero ritmo es innato y, de hecho, se encuentra en todo ser humano normal. El andar, la respiración, las pulsaciones, los movimientos más sutiles provocados por reacciones emotivas, por pensamientos, todos son movimientos instintivos y es a ellos a quienes debe recurrir el educador para obtener del niño, del alumno, del virtuoso, el auténtico ritmo viviente, interior, creador en el sentido más amplio de la palabra. Como elemento vital el ritmo es indefinible. Es tan difícil definir el ritmo, dice Lucien Boas, que después de haber balbuceado, es un no sé qué, una especie de, nos sentimos tentados de acabar la definición con un gesto. No obstante, si hubiera que adoptar una definición, diríamos gustosamente con San Agustín, el ritmo es un bello movimiento. Es una definición artística y la música es, ante todo, un arte. Desde el punto de vista pedagógico preferimos sin embargo esta, el ritmo es el movimiento ordenado. En cuanto a la definición de Platón, el ritmo es la ordenación del movimiento, en realidad se refiere a la rítmica griega. La rítmica ha sido confundida a menudo con el ritmo propiamente dicho, del cual Platón decía, a justo título, que está en el vuelo de un pájaro, en el latido de las arterias, en el paso del bailarín, en los periodos del discurso. Este ritmo puede ser canalizado, estilizado, llevado a elementos mensurables y, por consiguiente, a la teoría de los números, como lo concebían los antiguos griegos cuando edificaban sus teorías sobre la rítmica, es decir, la ciencia de las fórmulas rítmicas. El ritmo viviente se encuentra,
aunque de manera menos específica a medida que se aparta del movimiento propiamente dicho, en los elementos afectivos, sensaciones, emociones, sentimientos, etc. Cuando la conciencia se apodera del ritmo, este se presenta bajo formas mentales, abstractas, que son ventajosas para la escritura, la lectura y la composición, aunque también acarrean riesgos de intelectualismo. Por ello, en la educación rítmica debemos oponer el instinto rítmico al cálculo rítmico, a fin de situar a uno y otro en su lugar justo. El primero en el campo de la vida y de las leyes del movimiento y el segundo en el de la toma de conciencia de las fórmulas y reglas llamadas a canalizar el ritmo. ¿Cuántas teorías falsas, cuántos conceptos erróneos de la música y de la vida han esterilizado el principio del ritmo, vital entre todos y creador de formas? Movimiento humano que se concreta en el tiempo y el espacio, el ritmo tiene muchas propiedades plásticas, rigidez, elasticidad, flexibilidad, peso, etc. Es a este movimiento al que hay que recurrir en la educación rítmica, así como en la creación. Se entiende que dicho movimiento puede realizarse únicamente en la imaginación, precisemos, en una imaginación motora, nutrida de experiencias efectivas. El educador debe conseguir que el alumno se remita en todo momento al movimiento vivido o imaginado, instintivamente y por imitación al principio, luego en forma más consciente. Entonces interviene un segundo elemento importante, el orden, el ordenamiento, que la conciencia emplea para canalizar y medir el ritmo a fin de poderlo escribir y leer. Pero junto con este principio de ordenamiento, de organización, hallamos un gran escollo: se confunde la acción de medir, de ordenar, con la de vivir. Se cree que el ritmo, porque se ha vuelto musical, porque se lo ha reducido a fórmulas mensurables, es idéntico al compás. Se confunde la vida, sutil, infinita, siempre diversa a pesar de las formas y de las cristalizaciones, con la concepción de las formas y de las fórmulas. Es la eterna confusión entre el espíritu y la letra, que en el arte musical ha sido tanto más nefasta cuanto se ha visto apoyada por músicos, musicólogos y hasta por compositores de primer orden. Con frecuencia se ha perdido de vista el hecho de que el intelecto, salvo pocas excepciones, solo indica el sentido en que debe organizarse el ritmo, pero que el ordenamiento viviente se lleva a cabo por elementos vitales a los cuales, si se es artista, es preciso recurrir. Los errores de principio conducen inevitablemente a callejones sin salida. Y son muy numerosos. Señalaremos los principales, los que pueden trabar la educación y contrarían los principios psicológicos apropiados para guiar al educador. Hablábamos de la grave confusión creada entre ritmo y medida. Pero aún dentro de la medida se cometen errores. Destaquemos uno que se relaciona con el aspecto cuantitativo y cualitativo del compás y olvida que es por el aspecto cualitativo por donde se puede, a través del compás, hallar el ritmo. Según el cálculo mental, los compases de 2, 3 y 4 tiempos no difieren sino cuantitativamente, lo mismo que las subdivisiones binarias o ternarias del tiempo. Ahora bien, en realidad se trata de elementos que difieren cualitativamente. Por ejemplo, el ritmo binario tiene un carácter pendular, el ritmo ternario es rotatorio, el primero es más masculino, el segundo más femenino, etc. En el orden de la rítmica, un error bastante grave consiste en querer a toda costa encauzar el ritmo en una sola fórmula de concepción binaria: levantar-bajar, tiempo débil, tiempo fuerte. Se entiende que esta fórmula puede comprender aplicaciones ternarias, pero, evidentemente, cabe preguntarse si un solo ritmo elemental, aislado, puede tener 2 o 3 partes, ya sea para el primer caso, levantar-bajar, es decir, un principio y un fin, ya para el segundo, un principio, una parte media y un fin, es decir, un impulso, un centro de fuerza y un salto, o aún, expresado en términos científicos, una anacruza, una cruza y una metacruza. Imaginemos el movimiento de una hamaca: la tira uno hacia sí, luego la empuja y la hamaca vuelve. Cuando se aprovecha la vuelta de la hamaca para reforzar la preparación, la tercera parte se funde con la primera y se llega a un movimiento de 2 tiempos. El movimiento de esencia ternaria se hace binario en el encadenamiento. Esto se presenta en la mayoría de los casos, cuando un paso repetido se convierte en marcha, cuando un puñetazo dado sobre la mesa o un golpe de martillo en un clavo se repiten por encadenamiento. Ocurre con frecuencia que el primero o el último elemento están implícitos y a veces lo están ambos a la vez. En la música, como en la vida, el ritmo se presenta realmente bajo los aspectos más diversos: un solo sonido a un solo acorde,
con anacruza y metacruza implícitas, una serie de 2 sonidos o de 2 acordes, con las distintas realizaciones ofrecidas por las combinaciones de los valores agógicos y dinámicos, largo-corto, corto-largo, fuerte-suave, suave-fuerte. Una serie de 3 sonidos ofrece mayor número de posibilidades. Los ritmos que comprenden 4 o más elementos se organizan frecuentemente con ayuda de divisiones binarias o ternarias, pero esto no es necesario. En el lenguaje y la poesía, tan cercanos a la música desde el punto de vista rítmico, podemos hallar ejemplos sugestivos de la variedad de los ritmos. Las palabras monosilábicas, como las interjecciones, sí, no, o, ven, etc., forman por sí mismas un ritmo. En las palabras de 2 sílabas tendremos, por ejemplo, mamá, madre, en las de 3 sílabas, música, abuelo, rápido. Las palabras de 4 sílabas ofrecen 4 posibilidades de acentuación, compositor, compañero, cilíndrico, viéndosele, etc. Es evidente que el aspecto ternario del ritmo, así como el binario, deben tener su lugar en el estudio, la práctica y el análisis de las formas rítmicas. Ciertos pedagogos bien intencionados han inventado sistemas o procedimientos para llevar a los alumnos al estudio del ritmo y de los compases, sin hacer discriminación entre ambos elementos. Conocemos también el uso de dibujos, pabellones de las figuras, de la dactilorritmia, del lenguaje de las duraciones, de las palabras claves. A esto nos referiremos brevemente en el capítulo que trata de las asociaciones. No obstante, digamos desde ahora que todo sistema no basado en el instinto del movimiento corporal o anímico es peligroso y a veces hasta completamente falso para la vida rítmica. La clave del desarrollo rítmico debe buscarse en la sensación del correr del tiempo, lo que solo puede obtenerse mediante movimientos reales o imaginados, y esto por el valor vital de los acentos y por la calidad de los elementos plásticos. Al hablar de las canciones, hemos destacado el interés que presentan las melodías características desde el punto de vista del ritmo y de los compases. No nos detendremos, pues, por falta de espacio, en el valor de las canciones donde se emplea provechosamente el ritmo de 2, pendular, marcha, de 3, movimiento giratorio, de 4, narración, de 6 octavos, canción de cuna, etc. Recordemos que, considerado desde el ángulo musical y rítmico, el compás es un elemento más cualitativo que cuantitativo, y que para la pedagogía es de importancia capital tener eso en cuenta. Después de ejercitados los principiantes en la práctica rítmica por medio de canciones y ejercicios de ritmo basados en movimientos corporales y en la utilización de instrumentos de percusión, palillos de tambor, címbalos, triángulos, matracas, etc., se trata, y este es el punto difícil de la educación, de pasar de la acción instintiva, semi-inconsciente, a la conciencia cerebral, indispensable para poder escribir y leer los ritmos. Previamente, los pequeños ya han podido dibujar las figuras de las notas, blancas y negras, y salvo excepciones, les encanta garabatear sobre el papel y el pizarrón. Por otra parte, merced a las canciones, los niños ya han podido vivir los 4 estados más característicos del ritmo. Primero, el ritmo real, marcado con las manos o con los palillos de tambor. Segundo, el tiempo de la canción, movimiento regular. Tercero, el primer tiempo del compás. Y cuarto, la subdivisión del tiempo, binario o ternario, característica de los compases simples, de tiempos binarios, y de los compases compuestos, de tiempos ternarios. Es indispensable el conocimiento de estos 3 últimos aspectos para poder escribir los diferentes ritmos en una frase musical. Los pequeños deben aprender también a marcar los compases de 2, 3 y 4 tiempos, con gestos naturales, relajados, y no de una manera exagerada y estereotipada. Admitimos que es hermoso ver un grupo de niños que marcan los diferentes compases en forma estilizada e idéntica, pero se cae entonces en la búsqueda de efectos espectaculares, a menudo nefastos desde el punto de vista de la educación rítmica. Por otra parte, no corresponde hacer marcar a los pequeños o a los adultos los compases de 5, 6 y hasta 12 tiempos, con movimientos convencionales que por lo demás nunca son empleados por los directores de orquesta. Y decir que hemos visto marchar esos compases con pasos que descomponían cada compás mencionamos al pasar este error cometido por ciertos profesores de rítmica. Detengámonos un instante en los 3 aspectos del ritmo: el tempo, unidad primera, el compás, unidad superior, y la subdivisión, unidad inferior, que todavía puede subdividirse. Si bien los niños logran realizarlos fácilmente, es dificultoso para ellos adquirir conciencia de esos elementos,
pues una parte del ser humano obra, mientras la otra reflexiona sobre la acción cumplida. Este es un proceso intelectual que no debe pedirse prematuramente al niño, por el contrario, es necesario apelar a las cualidades plásticas, propias de la naturaleza humana, y cuidarse de no eliminarlas por una educación falsa. A aquellos 3 elementos hay que añadir el arte de frasear, basado, al comienzo, en el canto y la respiración. Una alumna adulta que estudiaba piano con un profesor particular y a quien yo aconsejé que fraseara mejor, haciendo un diminuendo o un ralentando por ejemplo, al final de las frases, me respondió, entonces, ¿frasear no es solamente levantar la mano? Señalando el lugar del libro donde el profesor había indicado el signo convencional del fraseo. Ciertos profesores que han concentrado sus esfuerzos en la técnica instrumental carecen de instinto rítmico y de cultura musical y continúan manteniendo en los instrumentistas una continuidad métrica, arrítmica. Felizmente el instinto natural reacciona con frecuencia y la música logra salir triunfante, a pesar de la enseñanza defectuosa. Resulta más fácil sentir cómo laten las pulsaciones de la vida en los ritmos breves que en los de las grandes formas arquitecturales. Es preciso llegar hasta los grandes genios de la música, Bach, Beethoven, Mozart, para hallar en la arquitectura de las obras capitales un ritmo orgánico, un ordenamiento vital que se imponga. Hay obras de proporciones importantes que carecen de ritmo propio, que no son más que arquitectura cuantitativa, donde los elementos están yuxtapuestos, sin lazos orgánicos determinados por inspiración auténtica, única. El ritmo, musical o no, puede compararse con la fuerza que da forma al tronco y las ramas de un árbol, fuerza primaria, propulsora, lineal. El ritmo da la forma, la estructura. Ese mismo elemento se encuentra en las nervaduras de las hojas y en los pétalos de las flores y también existe en forma menos aparente en la pulpa del fruto, bajo el aspecto de filamentos. Paralelamente se lo encuentra, aminorado, en la melodía y en la armonía, que le deben no su esencia, sino su estructura. Del mismo modo en la naturaleza humana los elementos de la vida física, material, rítmica, se vuelven a encontrar en otros planes más sutiles, en las manifestaciones afectivas y mentales. ¿Acaso los sentimientos no son movimientos del alma? Por otra parte, ¿no se registran hoy en día las vibraciones mentales? El ritmo puede ser considerado en un triple aspecto, como asimismo pueden serlo la melodía y la armonía, un aspecto material, fisiológico, un aspecto afectivo, emotivo, y el aspecto mental. La música y la naturaleza humana presentan los mismos ordenamientos. Estos constituyen la estructura de nuestra concepción psicológica de la música, nos ayudan a encontrar métodos de trabajo adecuados para las necesidades musicales y nos llevan a recurrir a las fuerzas constructivas que caracterizan cada elemento. Las relaciones entre el ritmo y la naturaleza humana nos obligan, en la educación rítmica, a buscar las raíces no en las fórmulas sino en la vida, tal como ella se manifiesta en nosotros mismos y a nuestro alrededor. Resumimos escuetamente lo que expusimos al respecto en nuestro libro El ritmo musical, publicado por Prensas Universitarias de Francia. Es evidente que la música en sí, tal como se realiza en las grandes obras de los maestros, en las canciones populares, en el canto llano y en las producciones exóticas, constituye la más importante fuente práctica de ritmos musicales. Sin embargo, es peligroso aferrarse muy exclusivamente a las formas exteriores y encasillarse en el campo de la memoria y de la imitación. En todos los grados de la educación rítmica, desde los niños más pequeños hasta los profesionales, el ritmo puro, premusical, que se encuentra también en las otras artes y en la naturaleza, puede ser vital para el músico. A la manera de los grandes maestros, se lo puede extraer de las fuentes vivas. El niño lo hace a menudo inconscientemente. A veces es artista sin saberlo. El adulto puede hacerlo en forma más consciente. Sin entrar en detalles prácticos, mencionamos las principales fuentes rítmicas. Los ruidos de la naturaleza, el agua bajo sus diversos aspectos, tales como la lluvia, los arroyos, los ríos, las olas del mar, los aludes, las erupciones volcánicas, el trueno. El ruido de las máquinas, que en general es de naturaleza métrica, ha inspirado directamente a compositores como Arthur Honegger, en Pacific 231, y a Mosolov en Fundición de Acero. El canto de los pájaros, cuyo ritmo flexible y variado es casi imposible de anotar con precisión, lo que no es razón para menospreciarlo, pues los fenómenos de la vida, aun de orden irracional, pueden enriquecernos. Artistas como Paul Dukas y Olivier Messiaen no han desdeñado el aporte del canto de los pájaros, no solo en sus composiciones sino también en sus teorías pedagógicas.
No olvidemos que los compositores del pasado extrajeron directamente elementos musicales rítmicos, y también melódicos, se entiende, del canto y el grito de los pájaros e igualmente de las manifestaciones sonoras de los insectos. La manera de andar característica de ciertos animales ha inspirado temas rítmicos a más de un compositor. El lenguaje y la poesía, tan a menudo ligados a la música y que la han inspirado, son también fuentes generadoras del ritmo musical y han mantenido en el compositor una flexibilidad que la métrica clásica había excluido con demasiada frecuencia. Recordemos también que los orígenes de la rítmica musical griega se remontan a la métrica y a la rítmica poética, y que la música y la poesía han sido durante largo tiempo inseparables. Los movimientos humanos no solo generan ritmos, sino que constituyen un medio directo, útil y hasta indispensable en la pedagogía para el desarrollo del instinto rítmico. Se trata, lo repetimos, de dirigirse hacia las fuentes primeras del ritmo, por lo tanto, hacia sus manifestaciones premusicales, de orden más general, más comúnmente humano. Se recurrirá sobre todo a la marcha, la carrera, el salto, a los movimientos de brazos y manos, a los miembros, en una palabra, que expresan directamente no solo el ritmo sino también la voluntad, tan necesaria para el ritmo. Otros movimientos, como los que se hacen al ejecutar trabajos manuales o durante los juegos, la caza, la guerra, etc., han inspirado al pedagogo tanto como al compositor. Agreguemos igualmente las emociones que, como movimientos anímicos, han sido para los músicos fuente inagotable de inspiración. Las otras artes, por los vínculos humanos que las ligan a la música, pueden nutrir la imaginación rítmica. En todas las artes, sin excepción, el ritmo expresa movimiento. Es necesario insistir en este punto. Aunque en ciertas artes, como el dibujo, aparezca congelado, el ritmo ha exigido movimiento al artista, y si el espectador quiere beneficiarse con el valor rítmico de la obra, debe experimentar lo que el autor ha sentido y vivido. Los instrumentos de música también han influido sobre el ritmo musical. Numerosas composiciones se distinguen por su adaptación perfecta al instrumento, lo que les asegura cualidades materiales y espirituales de gran valor artístico. Los instrumentos de percusión desempeñan, naturalmente, un papel de primer orden en el ritmo. En nuestros días el piano se emplea con frecuencia por sus cualidades de percusión, lo cual, desgraciadamente, no añade nada a su dignidad. En vista de la importancia que ha adquirido la rítmica de Jacques Dalcroze, es preciso que le dediquemos algunas palabras. Esta rítmica apela al cuerpo humano para animar el ritmo musical. Desde este punto de vista, está en lo justo. El propósito de Jacques Dalcroze, tanto en la búsqueda de su rítmica como en sus esfuerzos por lograr el desarrollo de la audición, siempre fue el de vivificar al arte musical. Otro de sus fines, de orden más general, es descrito por el autor en estos términos, ya sea en el terreno particular de la música, ya en el de la vida afectiva. La educación debe ocuparse de los ritmos del ser humano, ha de favorecer en el niño la libertad de sus acciones musculares y nerviosas, ayudándolo a vencer resistencias e inhibiciones y armonizar sus funciones corporales con las del pensamiento. Recordemos, a propósito de la última frase, que en la mayoría de los casos y principalmente en la ejecución de un ritmo, el intelecto indica el sentido hacia el cual debe organizarse el movimiento, pero que la organización depende de los impulsos corporales o afectivos. Pero el celo inventivo de los adeptos de Jacques Dalcroze ha llevado con frecuencia demasiado lejos los derechos del intelecto, en detrimento del ritmo viviente. Además, Jacques Dalcroze creyó en un momento dado que los representantes de su método debían aceptar su concepción de una rítmica corporal basada en la rítmica musical. A pesar de todas las ventajas que puede ofrecer la música desde el punto de vista del movimiento corporal, creemos sin embargo que toda rítmica valedera debe estar basada, no en el ritmo musical sino en el movimiento corporal, como el mismo Jacques lo afirmara en más de una oportunidad, es decir en el ritmo premusical, pues el ritmo musical es forzosamente una aplicación particular del ritmo, como a veces lo es también de la danza, que constituye la expresión más inmediata y más pura del ritmo. Partiendo exclusivamente del ritmo musical, se ha llegado a confundirlo con el ritmo saltarín, de lo que ha resultado un hecho lamenta BLE. Se atribuye demasiada importancia al acto de marchar los valores de las notas, y de ahí las consecuencias antinaturales y antiartísticas, que menosprecian la rítmica. Esta última puede inspirarse en la música, también puede ayudar, por sus elementos corporales, a revelar mejor el sentido de la música y sobre todo del ritmo musical, puesto que reúne de manera tangible la esencia del ritmo, el movimiento ordenado, el movimiento bello.
Para terminar con estas consideraciones sobre el ritmo, insistimos una vez más en la necesidad de unir constantemente el ritmo con la vida. Ni siquiera un ritmo mensurado, regular, debe considerarse como un movimiento mecánico, matemático, o como la realización de un concepto, sino como un movimiento natural, viviente, lo cual es de importancia capital, puesto que es el ritmo el que da forma a la música, como el tronco y las ramas dan forma al árbol.